Muy buenos días, vaya un cordial saludo a todos los chicos del primer curso. Aquí el profe Roberto para dar un poco continuidad a nuestro contenido, nuestras clases, que lo estamos haciendo de esta manera. Espero que todos estén bien. Así es que vamos a comenzar con la clase de hoy de la materia antropología. Y vamos a trabajar con el libro en la página 31 en adelante, 31, 32, 33, la clase que corresponde a ese apartado del material de texto vamos a estar desarrollando el día de hoy. Así es que, como les decía, espero que todos estén con buena salud. Así es que es importante que vayamos siempre estando un poco al tanto de las clases, porque según entiendo vamos a continuar desarrollándolo de esta manera. Así que les animo que vayamos acostumbrándonos a este sistema de trabajo, que creo que también tiene obviamente sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas de trabajar de esta manera es que usted lo puede ver a su ritmo, cómodamente en casa. No necesariamente tiene que ser en el tiempo de colegio, puede ser en cualquier tiempo y horario que usted dispone para bajar el video, para verlo directamente desde internet. Lo puede minimizar, lo puede pausar, etcétera. Así es que algunas ventajas que son importantes es recordar un poco de trabajar de esta manera. Ok, bien, el tema que nos convoca el día de hoy un poco es hablar del origen de la sociedad paraguaya. Ese es el título, el tema en la página, les repito, página 31. Me pueden seguir también ustedes con el libro de texto, allí pueden tenerlo abierto en el libro que estamos utilizando, página 31 del libro. Vamos a hablar un poco hoy de cómo se originó la sociedad paraguaya. O sea, no solamente la sociedad paraguaya, sino también en sentido general la sociedad latinoamericana. Ustedes recordarán que en clase habíamos hablado largo y tendido un poco de las características que nos unen como latinos, de la etnia latina. Habíamos hablado que es una etnia. Estuvimos desarrollando ampliamente, inclusive vimos un video, un ejemplo de una vivencia tribal de un grupo de personas en Venezuela, una de las tribus indígenas autóctonas de nuestra Latinoamérica, en este caso en Venezuela, y cuáles suelen ser las características un poco de ese grupo de personas, porque como repasando un poco, habíamos aprendido que una etnia, la definición de esa palabra, así en términos sencillos, es que nos referimos a un grupo de personas que tienen una cultura común, costumbres comunes, un idioma común y una idiosincrasia común. A eso llamamos etnia. Habíamos aprendido que una etnia no necesariamente es un grupo indígena, nosotros también somos una etnia, una colonia es una etnia, etcétera. Pero volviendo al tema nuestro, el origen de la sociedad paraguaya, tenemos que enfatizar de entrada que la sociedad paraguaya es bastante ecléctica, heterogénea, pluricultural, porque la sociedad paraguaya es un poco el resultado de un cúmulo de situaciones históricas que se fueron dando en el correr de los tiempos. Para ello tenemos que hablar un poco de la evolución social y cultural del Paraguay, cómo se fue dando un poco el matiz, cómo se fue desarrollando, cómo se fue dando en el tiempo, cómo se fue escalando hasta llegar a ser hoy lo que es nuestro grupo social, cómo definiríamos hoy lo que es una persona que vive en el Paraguay o la sociedad paraguaya. Para eso arrancamos de la época de la conquista, e inclusive antes de la época de la conquista, no solamente aquí en Paraguay sino en Latinoamérica en general, teníamos preferentemente una población indígena, es decir, en un 100%, como ya hemos aprendido, seguramente ustedes habrán esto desarrollado en la materia historia,
toda Latinoamérica, o sea, todo el continente americano hasta antes de la llegada de Cristóbal Colón en octubre de 1492, estaba poblada por indígenas de diferentes etnias, tribus, diferentes características. Estaba totalmente caracterizada por ese grupo de personas, con sus costumbres muy definidas, diferentes en algunos sentidos, pero que unía ciertos rasgos comunes, como es el cutis de la piel, como eran las características preferentemente tribales que caracterizaban un poco grupos indígenas. Los más conocidos, por lo menos en el hemisferio sur, en la América del Sur y parte de América Central. Aquí en el hemisferio sur es evidente que la cultura inca era la cultura predominante, la población indígena que llegó a ser un imperio para la época de la llegada de los españoles. Los incas eran un verdadero imperio y dominaban prácticamente toda la franja meridional izquierda del continente sudamericano. Nosotros aquí en Paraguay, los grupos autóctonos que correspondían un poco a esta región eran los guaraníes, pero no tenían una influencia mayor, un poco, no tanto como los incas, obviamente. Yendo más al norte teníamos, por ejemplo, también en Latinoamérica, pero ya en América Central, dos grupos que sobresalieron ampliamente, que son los aztecas y los mayas, que fueron los grupos indígenas de mayor influencia, que dejaron un legado cultural, un legado muy importante, y hasta hoy tenemos vestigios, restos, no solamente en la población latinoamericana, sino en la cultura latinoamericana. Nosotros aquí en Paraguay también tenemos el mismo caso, y obviamente la prueba más tangible de ello es el idioma guaraní, que es de los grupos indígenas que poblaron esta zona de América del Sur antes de la llegada de los españoles. Bien, justamente hablando de eso, la llegada de los españoles marcó un punto de inflexión en la historia de Latinoamérica y por ende después en la de nuestro país. Es evidente que hubo un antes y un después en la historia de Latinoamérica, porque muchas cosas cambiaron cuando llegaron los españoles. Ya nunca más la vivencia, la cultura, las costumbres fueron iguales. A eso es lo que llamamos un punto de inflexión, cuando algo en la historia, en la sociedad, en la cultura, llega a cobrar un cambio muy importante en la sociedad. La llegada de los europeos a América Latina marcó un punto de inflexión muy importante, antropológicamente hablando, porque es evidente que eso causó un impacto duradero, un impacto que fue muy llamativo en la cultura, en la vivencia de las personas que poblaban, digo bien, Latinoamérica hasta antes de la llegada de los españoles. Con la colonización europea en América Latina, la instauración de la dominación española fue muy evidente. El gobierno español de aquella época, estamos hablando del siglo XVI, Cristóbal Colón llegó a finales del siglo XV, y en el siglo XVI se instaura un poco lo que es la colonización, la colonia y la correspondiente dominación del imperio español y portugués, específicamente aquí en Latinoamérica. Eso se instauró con mucha violencia. Eso es importante que se sepa, que la colonización americana por parte de los europeos no se hizo bajo ningún sentido en forma tranquila. La historia nos cuenta las masacres que se dieron principalmente desde el norte hacia el sur, por ejemplo, con los aztecas, con la conquista de Tenochtitlán, que lo que sería hoy la Ciudad de México, la masacre de los aztecas, de los indígenas, muchas veces embaucados, engañados
que cayeron presas de su ingenuidad, sorprendidos, obnubilados por una raza nueva que venía a invadir sus tierras. Muchos lo confundían con dioses, otros con seres extraños, y toda esa ingenuidad hizo que de repente a los españoles les fuese sencillo conquistar con la espada, en muchos casos, en la mayoría de los casos lamentablemente con muchas masacres. Lo mismo ocurrió con el imperio inca, con el famoso emperador Atahualpa, que fue vilmente engañado por Francisco Pizarro, que realmente lo engañó de una forma poco ortodoxa, con muy poco tino militar, para quedarse con la riqueza, con el oro de los indígenas. Montezuma fue brutalmente engañado por los españoles. El emperador inca en este caso prometió llenar una sala de oro y plata 2 veces si es que lo liberaban. Cuando Montezuma, el emperador, cuando Atahualpa, el emperador inca, llenó la sala de oro en la cual él estaba preso, lo mandaron sacar en la plaza de Cajamarca y lo degollaron allí mismo. Fue ejecutado el último emperador inca. Estamos hablando de Atahualpa. Así se instauró la dominación española en Latinoamérica y aquí en el Paraguay también, aunque ya en menor grado. Los guaraníes también se habían alzado y se dieron muchas masacres y abusos contra los indígenas. Entonces siempre un poco ese es el idioma de la conquista, cómo se dio en la época de la conquista, la instauración de la dominación española en Sudamérica. Más adelante, cuando los españoles lograron instaurar a la fuerza, y con métodos no muy ortodoxos como los que acabo de mencionar, se dio un poco la mezcla entre españoles e indígenas. Eso era inevitable en la historia, ya que muchos de los españoles que venían no traían sus familias, eran hombres solos y venían y miraban a las indígenas, muchas de ellas muy bellas. Por cierto, sabemos todos que la piel morena, las morenas son muy lindas, son muy hermosas, y como estaban solos, obviamente era inevitable que se dé esa mezcla de un lado a otro. También hubo casos en donde más adelante, ya pasado las primeras 4 o 5 décadas del siglo XVI, los años 1500, cuando también venían mujeres europeas, también se unieron con hombres, con indígenas aquí, y se dio un poco esa mezcla a quienes se le dio el nombre de mestizo. El mestizo un poco era la mezcla entre el europeo y el indígena. Es por eso que de esto ya habíamos hablado en clase, que la etnia latina en general es casi siempre una mezcla. Nosotros somos los latinos, también los paraguayos, más los paraguayos todavía aún más, una mezcla de varias etnias que en el tiempo se fueron juntando por diversas razones. Y ya desde la época de la conquista, yo diría que todos los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, somos descendientes de aquella mezcla de españoles que se casaban con indígenas, ya sea de ambos sexos, o sea, indígenas, mujeres con hombres europeos, o mujeres europeas que venían y se unían con hombres, varones indígenas. Eso dio lugar un poco a lo que se conoció más adelante como el mestizaje, que no es otra cosa que la mezcla de dos culturas, de dos etnias. Si es que antropológicamente hablando, toda la cultura latina o todo el grupo social de Latinoamérica en realidad es una mezcla histórica de etnias que fueron juntándose a través de la historia. Así fue también aquí en nuestro país, porque también, como todos sabemos, el Paraguay no escapó a esa dominación española, y aquí también se dio todas estas 4 características que yo aquí acabo de explicar. Bien, pasamos entonces al periodo colonial y por ende más adelante al periodo independiente, la dominación
europea en Latinoamérica duró unos 3 siglos, porque en el siglo XIX comenzaron a independizarse los países latinoamericanos. El nuestro fue uno de los primeros que se alzó en la independencia, como todos ustedes saben, el 14 y 15 de mayo, en la madrugada del 15 de mayo de 1811, en la Casa de la Independencia. Afortunadamente, en nuestro caso, sin derramar una gota de sangre, sin un solo cañonazo, se logró que el virrey español pudiera dimitir de su cargo y permitir el comienzo de una nueva era independiente en nuestro país. Pero vayamos por parte. Los españoles en la época colonial tenían todos los privilegios. Es decir, nadie podía ser dueño de una tierra que no sea español. Solo los españoles tenían el derecho otorgado por el rey y a veces por el papa y por las gobernaciones, por las provincias, de ser acreedores, dueños de las tierras y todos los privilegios. Los indígenas perdieron sus tierras, perdieron su poderío. Explicaba yo hace algunos minutos atrás cómo había caído el imperio inca en Centroamérica. El imperio maya ya había decaído también. El imperio azteca, digo bien, el maya y el inca aquí en Latinoamérica habían sido totalmente masacrados y destruidos, y con ello la cultura indígena había perdido todos sus privilegios. Es decir, los españoles tenían el absoluto control económico, el absoluto control religioso también, porque ellos impusieron el cristianismo a punta de espada y a balazo. Le impusieron a los indígenas lo que se llama un poco el mal llamado trabajo de evangelización que hicieron los colonos españoles hacia los indígenas. Los españoles, como acabo de mencionar, eran dueños de la tierra. Ningún indígena podía tener derecho a la propiedad privada. No existía esa figura en la época colonial. Como decíamos anteriormente, después ya otro punto de inflexión en la historia, obviamente en nuestro país, es un poco el 14 y 15 de mayo de 1811. La independencia trajo un nuevo orden social, inclusive político. Ya ustedes recordarán que cuando el Paraguay se independizó, ya más adelante, a partir de las siguientes décadas que siguieron al año 1811, el Paraguay formó un gobierno primero de coalición, un poco todavía de asociación con los españoles, pero más adelante, específicamente a partir de 1840, ya el Paraguay tenía un gobierno plenamente autóctono. Ustedes recordarán que el doctor Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, ya inclusive desde antes, pero desde 1840 ininterrumpidamente, gobernó como paraguayo natural sobre el Paraguay, con una dictadura, es cierto, pero hay que entender un poco que la dictadura de Francia no fue la misma dictadura que hemos tenido en el siglo XX, porque la dictadura de Francia era necesaria para consolidar la independencia del Paraguay. Si no, no hubiésemos existido como nación. Más adelante surgió una economía autoabastecida. Todos estos datos ustedes ya lo habrán tenido en la materia de historia. Lo que hizo el doctor Francia fue crear un país autoabastecido, porque cerró sus fronteras para que podamos aprender a no depender ni de los imperios europeos ni aún de los vecinos. Más adelante ya como todos ustedes saben, ya comenzó la era de los López, Carlos Antonio López, hasta el punto de que en la época de Carlos Antonio López la sociedad paraguaya se convirtió, hasta si se quiere, en una potencia sudamericana. Eso lo sabe todo el mundo. El Paraguay era un país autosuficiente, tenía el más alto nivel de alfabetismo, es decir, no había muy pocos analfabetos en el Paraguay. El Paraguay, en la región de Sudamérica, tenía el más alto nivel académico, tenía un sistema rural muy bien establecido,
En la época ya de don Carlos Antonio López, el Paraguay fue el primero en tener un ferrocarril, una fundición de hierro. Fue el primer país en tener un ejército organizado, una academia, colegios, escuelas, etcétera. Lamentablemente esta economía autoabastecida despertó un poco el interés, la envidia de los países vecinos y de los imperios europeos, y lamentablemente eso terminó desembocando en la triste historia de la guerra contra la Triple Alianza. Hay que recordar un poco que, sin ánimo de ofender a algunos hermanos argentinos, brasileños o uruguayos, hablamos de otros tiempos. En aquel momento, entre los años 1860 para arriba, todavía en la época de los López, nuestros países vecinos inventaron una historia de que el Paraguay estaba gobernado por un tirano y de que aquí era un poco una suerte de canibalismo tribal que no funcionaba, y eso despertó la envidia y desembocó en la triste historia de la guerra contra la Triple Alianza. Es por ello que decimos que la sociedad paraguaya un poco fue el resultado de muchos eventos, en algunos casos afortunados, pero en este obviamente no fue un evento afortunado. La guerra de la Triple Alianza terminó masacrando prácticamente toda la población paraguaya, y es otro punto de inflexión. Es evidente que si esa guerra no se hubiese dado al Paraguay, no sería el Paraguay que conocemos hoy. Por eso decimos que la evolución social y cultural del Paraguay también tiene su trasfondo histórico. Por eso solía decir un escritor cubano radicado en Estados Unidos, Justo González. Él inclusive escribió un libro, y él solía decir: la historia también tiene su historia. Y es cierto, toda historia, actual o pasada, tiene un porqué, tiene un contexto. Y la sociedad paraguaya fue muy influenciada, lamentablemente, después de la Guerra Grande, como también le llamamos a ese conflicto, que surgió simplemente por la envidia en aquel tiempo de los imperios, porque a los grandes imperios del momento, como al imperio del Brasil, como al imperio inglés, no le convenía que el Paraguay siga creciendo, siga teniendo una influencia masiva, porque el Paraguay se estaba perfilando para ser una potencia sudamericana imparable si es que seguía con ese ritmo. Entonces, lamentablemente, eso fue uno de los motivos que motivó la explosión de la guerra, que cambió para siempre un poco el tenor de la sociedad paraguaya. Bien, pasando a otro orden de cosas, tenemos también las formas de organización social. ¿Cómo se va formando una sociedad? Se tiene variadas formas en las cuales una sociedad se forma, una sociedad se distingue, y también la sociedad paraguaya no escapa a eso. El primero y el más importante quizás es la familia. La familia, como ya habíamos hablado en otro contexto, es un poco la base de la sociedad, y una sociedad se va un poco también desarrollando en función a la familia. La familia es prácticamente el germen que hace que una sociedad se forme. También tenemos lo que se llama una comunidad primitiva. Una comunidad primitiva se entiende un poco desde el punto de vista histórico, que eran los primeros grupos salvajes, entre comillas, que cazaban en grupos, se mantenían en pequeños clanes, ¿no es cierto? No en ciudades. Hablamos de los primeros grupos sociales que se fueron formando en la historia, ¿sí? Hace inclusive miles de años. En ese contexto de cosas, una sociedad primitiva puede tomar la forma de horda. Una horda es simplemente un grupo de personas nómadas. ¿Qué significa la palabra nómada? Voy a explicar en términos sencillos para que me puedan entender. Es cuando alguien sencillamente no se queda en un lugar.
un mes está en un sitio, después para otro mes levanta todas sus cosas, se muda a otro lugar. Nunca está quieto en un mismo sitio. O sea, es un grupo muy reducido, justamente porque no tienen esa intención de quedarse mucho tiempo en un lugar y van cambiando de sitio de tiempo en tiempo. También tenemos la tribu, que es parecida a la horda, pero la tribu suele diferenciarse de las hordas en que las tribus en algunos contextos sí son estables en un mismo lugar. Y de vuelta un poco haciendo la historia de Latinoamérica, es lo que ocurrió aquí en Latinoamérica. No teníamos grupos de hordas, pero sí teníamos tribus. Por eso los aztecas en México, los mayas en México, Guatemala, etcétera, los incas que preferentemente estaban más hacia el oeste, lo que hoy sería Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, pero más bien la franja cerca de la cordillera de los Andes. O sea que eran grupos de personas que siempre estaban juntos, pero mayormente en una misma zona, tenían un territorio establecido y se quedaban allí. Otro estilo de sociedad un poco es el esclavismo, que era un poco un sistema de explotación que se caracterizaba por el predominio de un grupo más fuerte contra otro más débil, que se caracterizaba justamente en que el más fuerte dominaba al más débil y lo hacía siervo suyo. La esclavitud estuvo hasta el siglo XIX muy extendido en América, especialmente en Estados Unidos. Ustedes recordarán que al mismo tiempo que aquí se libraba la guerra contra la Triple Alianza, en Estados Unidos se dio la famosa guerra de secesión entre el norte y el sur, y un poco de esa guerra fue también por motivos de esclavitud. Ya muchos estados no estaban de acuerdo con la esclavitud y otros sí estaban de acuerdo. Inclusive muchos se preguntarán por qué, esto ya habíamos mencionado en clase, sino simplemente aquí para volver a repetir. La presencia, muchos se preguntarán por qué en algunos países de Latinoamérica hay mucha presencia de afrodescendientes, o sea, personas de cutis negra. Eso es porque el imperio español y el portugués principalmente tenían también en su desarrollo la esclavitud, y para ellos reemplazar a los indios que ellos mismos habían masacrado, no les quedó otro remedio que traer esclavos negros para repoblar de vuelta las zonas que ellos habían exterminado. Esa es la cruda realidad de la historia de Latinoamérica. Como ya no había indígenas porque ellos los habían asesinado por el colonialismo, que les trabaje las tierras a los españoles y a los portugueses, y también en América del Norte tuvieron que esclavizar a los negros africanos y traerlos a Latinoamérica. Por eso es que en muchos países latinos tenemos mucha presencia de afrodescendientes en nuestra cultura latina también. Aquí en Paraguay no tanto, pero hay otros países como Brasil, Colombia, Ecuador, y preferentemente Centroamérica y América del Norte, ni qué decir, con mucha presencia de descendientes africanos que vinieron durante esta época de esclavitud a Latinoamérica. También tenemos el feudalismo. El feudalismo más bien es de la Edad Media, era un sistema que estuvo muy en boga durante prácticamente toda la Edad Media. El feudalismo consistía en que un señor de unas tierras, el rey le daba un poder parecido a lo que hoy sería un intendente de una ciudad, y ese señor de las tierras era el dueño, valga la redundancia, de todas esas tierras. La gente vivía en esas propiedades, pero trabajaban para el dueño. Eran obligadas inclusive a trabajar para el dueño, porque de lo contrario el mismo dueño podía matarlos, podía disponer de ellos. Era una especie de esclavitud disfrazada, en donde las personas vivían en sus casas,
tenían sus parcelas, pero no eran dueños de esas parcelas. Sin embargo, trabajaban para el señor, para el amo, para el príncipe. Tenía varios nombres que se le daba un poco a los que manejaban el feudalismo. Esto es más bien de la Edad Media. Después del feudalismo, con la llegada de la época más reciente, llegó lo que se conoce como el capitalismo, que es un poco el sistema social en el cual vivimos nosotros. Eso es muy importante saber, que nosotros vivimos bajo un sistema social, socialmente hablando, bajo el capitalismo. El capitalismo un poco le da mucha importancia al intercambio de las riquezas, al famoso concepto del libre mercado de oferta y demanda, en la cual cada uno puede crear riqueza a través de la oferta y la demanda, es decir, el libre comercio, la libre competencia, el desarrollo de esa economía y de las tecnologías inclusive está garantizado por el capitalismo. Este es el sistema social en el cual vivimos, no solamente aquí en el Paraguay, sino prácticamente en todo el hemisferio occidental. El capitalismo es el sistema económico social por el cual se rige esta región, y no solamente el Paraguay, sino muchos de los demás países. Por último, el otro sistema que también tiene mucha influencia en muchos estados, pero no aquí en nuestra zona, es el socialismo. Se caracteriza el socialismo especialmente porque la producción y la propiedad es más colectiva, o sea, la economía se centra y se planifica desde el punto de vista de la seguridad social. No hay que confundir socialismo con comunismo. El comunismo no es igual que el socialismo. En el socialismo hay más participación, y en el socialismo uno es dueño de su tierra, puede acceder a la propiedad privada. En el comunismo no. En el sistema comunista todos los bienes públicos son propiedad del Estado. En el socialismo no. En el socialismo cada uno tiene su casa, cada uno tiene su terreno, pero la forma de planificar un poco los bienes hace más un poco referencia a que el gobierno plantea la repartición de las riquezas. Esa es un poco la diferencia entre el socialismo y el comunismo. Es decir, estas son las diferentes formas de sociedades que existen: sociedades basadas en la familia, las comunidades primitivas que existieron hace cientos de miles de años, con ello las hordas, la tribu. Después surgió el esclavismo o la esclavitud, después surgió el feudalismo, después surgió el capitalismo y el socialismo. Entonces aquí vemos un poco un orden cronológico de cómo se fueron dando los diferentes sistemas de organización social. Ok, esta un poco fue la clase que hoy quería compartir con ustedes. Cualquier pregunta ustedes me pueden escribir, me pueden dejar sus comentarios. La actividad que vamos a realizar hoy tiene que ver un poco con el libro. En la página 34 y 35 está el cuestionario que ustedes van a completar, que tiene que ver un poco de este tema. Es bastante sencillo. Si no tienen el material con ustedes, pueden responderlo directamente desde el video, porque todo lo que está aquí en el cuestionario yo ya lo he también aquí comentado aquí en este material. Ok, espero que todos estén bien. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos y espero que pronto volvamos a encontrarnos. Ok, muchas gracias. Que Dios los bendiga.